Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Yuseli Pájaro Navarro, estudiante de Ingeniería Industrial, SEAD Valledupar. Soy del grupo 16. Hoy le vengo a hablar acerca de los dispositivos semiconductores. El periodo, la frecuencia, fase y amplitud de una señal AC. El periodo es el tiempo necesario para que la señal complete un ciclo desde el punto más alto hasta el punto más bajo y de regreso a su punto final. La fórmula es T es igual a 1 sobre F. La amplitud se refiere a la magnitud de la señal, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal. La frecuencia del número de ciclos completos que se producen en un segundo y se mide en hertz. Y la fórmula es F es igual a 1 sobre T. La fase es la posición relativa de una señal en la relación con otra señal de referencia y se mide en grados o radianes. Según Frenzel 2016, la amplitud, frecuencia, periodo y fase son las principales características que definen una señal de corriente alterna. Estas características son esenciales en el diseño y análisis de circuitos eléctricos y electrónicos, así como en la transmisión y recepción de señales de comunicación. Es importante tener un conocimiento sólido de estas características para poder entender y diseñar sistemas eléctricos y electrónicos de manera efectiva. El valor medio, el valor eficaz o RMS, que significa Rod-Mean Squared, son dos medidas importantes en el análisis de la señal AC. El valor medio se refiere al promedio de una señal a un periodo completo, mientras que el valor eficaz es la raíz cuadrada de la medida cuadrática de la señal. Según Leñero Gallardo, 2018, el valor eficaz de una señal periódica es el valor de tensión que tendría que tener una señal de corriente continua equivalente para suministrar la cantidad mínima de potencia de una señal periódica. La fórmula del valor medio es Bm es igual a B, que es igual a 1 sobre T, la integral que va de T hasta 0, de Bt de dt, donde T es el periodo de la señal y Bt es el valor instantáneo de la señal en tiempo T. El valor eficaz es una medida útil porque permite compartir señales de diferentes amplitudes y frecuencias en términos. Su capacidad para hacer trabajos, ejemplo, la potencia que puede suministrar una señal AC está directamente relacionada con el valor eficaz, según Sádico 2011. En la zona Zener de un diodo. Es una región de operación especial que ocurre cuando el diodo está polarizado inversamente y se alcanza un voltaje umbral conocido como voltaje Zener. Esta región de diodo Zener funciona como un regulador de voltaje, modificador de señal, estabilizador, tensión de referencia y protección, ya que manteniendo una tensión constante y a través de la carga a pesar de los cambios de la corriente y la tensión de entrada. Cuando se alcanza un voltaje umbral conocido como voltaje Zener, se produce un proceso de ruptura de la unión P-N que permite que la corriente fluya a través de un diodo de una dirección inversa en la zona Zener. La tensión a través del diodo se mantiene constante independientemente de la corriente que fluye a través de él. El voltaje Zener y la resistencia de la zona Zener son propiedades importantes del diodo Zener y varían según el tipo de diodo y la corriente que fluye a través de estas propiedades. Son importantes para el diseño y la selección de los diodos Zener para aplicaciones específicas de regulación del voltaje según Serra 2004. La corriente de fuga inversa. Se refiere a la pequeña corriente que fluye a través de un diodo en sentido inverso. Cuando se aplica una polarización inversa, esta corriente es normalmente muy baja, pero puede aumentar significativamente con la temperatura o el voltaje aplicado. La corriente de fuga inversa puede tener un efecto negativo en la operación de los circuitos electrónicos, especialmente en aplicaciones de alta impedancia. Según Civistis 2006, la corriente de fuga inversa se refiere a la corriente que fluye en un dispositivo de semiconductor cuando se aplica una tensión inversa suficientemente grande y el valor de corriente de flujo inversa es muy pequeño y generalmente se especifica en microamperios o en nanoamperios. En los datasheets de los dispositivos, el valor de la corriente inversa aumenta exponencialmente con la temperatura y puede afectar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. ¿Qué es un electrón libre y cuál es su importancia para la conducción eléctrica? Un electrón libre es un electrón que no está fuertemente unido a un átomo. Puede moverse con libertad en un material conductor. Su importancia para la conducción eléctrica radica en que los materiales conductores tienen una gran cantidad de electrones libres que pueden moverse a través del material eh, en respuesta a un campo eléctrico, lo que permite que el flujo de corriente eléctrica. Según Russell, de 2014, los electrones libres que están disponibles para la conducción eléctrica son un rasgo característico de los materiales conductores en contraste. Los materiales aislantes tienen muy pocos electrones libres, lo que limita su capacidad para conducir corriente eléctrica. La presencia de electrones libres también es esencial para el funcionamiento de dispositivos semiconductores como los diodos y los transistores que utilizan en la electrónica moderna. Muchas gracias.